Opiniones vertidas en este espacio son de exclusiva responsabilidad de quien la emite y no representa necesariamente el pensamiento de la producción. Hoy vamos a hablar de unos casos más oscuros en Chile. Sacrificio de un recién nacido. Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video de nuestro canal. Hoy vamos a hablar de unos casos más oscuros en Chile, conocido como Ramón Castillo, líder de una secta que terminó en una tragedia a nivel nacional. Así es, este caso volvió a tomar relevancia gracias al documental de Netflix Antares de la Luz, la secta del fin del mundo, donde se muestran testimonios, antecedentes judiciales y relatos de quienes vivieron de cerca esta historia. Y aunque muchas personas conocen el caso por el sacrificio de un recién nacido, detrás de ese hecho existe una historia mucho más compleja, relacionada con la manipulación psicológica, fanatismo religioso y pérdida del pensamiento crítico. Para entender mejor el caso, primero hay que saber quién era Ramón Castillo, antes de convertirse en Antares de la Luz. Era un músico chileno que poco a poco comenzó a construir una imagen de líder espiritual. Con el tiempo, empezó a convencer a distintas personas de que poseía poderes especiales y conocimientos superiores. Sus seguidores llegaron a creer que él era una especie de ser iluminado con una misión especial. Lo preocupante es que muchas personas lo seguían, no eran personas sin educación, habían estudiantes universitarios, profesionales y personas con vidas aparentemente normales. Eso demuestra que cualquiera puede ser vulnerable a la manipulación, que cuando atraviesa momentos difíciles busca una respuesta a problemas más personales. Exactamente, muchas veces uno piensa que jamás caería en una situación así, pero las sectas suelen aprovechar necesidades emocionales, crisis personales o la búsqueda de pertenencia. Según muestra el documental, los integrantes del grupo comenzaron a aislarse progresivamente de sus familias y amistades. Cada vez dependían más de Antares y de las ideas que él transmitía. Además, él utilizaba discursos relacionados con el fin del mundo. Le decía que ellos eran los elegidos para salvar el mundo. Y ahí aparece una de las principales herramientas de control, el miedo. Cuando una persona siente miedo constantemente, es más fácil que busque una protección en quien aparentemente tiene las respuestas. También se menciona el consumo de drogas dentro de la comunidad. Esto generaba un ambiente donde las personas tenían menos capacidad de cuestionarse lo que estaba ocurriendo. Lo más preocupante es que poco a poco dejaron de analizar críticamente las decisiones que tomaba el líder y él comenzó a abusar de ellos. Yo creo que una de las preguntas más importantes es ¿cómo alguien logra convencer a otras personas de abandonar su propia capacidad de decidir? Buena pregunta. En mi opinión, esto ocurre cuando existe una combinación entre manipulación emocional, aislamiento y dependencia psicológica. Estoy de acuerdo. Además, cuando una persona se aleja de quienes podrían cuestionar la situación, pierde puntos de vista distintos y comienza a aceptar como normal cosas como en la realidad que no lo son. Eso se ve claramente en el documental. Muchos integrantes dejaron estudios, trabajos, relaciones importantes para dedicarse completamente al grupo. Y mientras más tiempo permanecían dentro de la secta, más difícil era salir de ella. Todo esto nos lleva a reflexionar sobre la diferencia que hay entre una creencia religiosa y una organización que se utiliza en creencias para controlar a personas. Porque la libertad religiosa es un derecho fundamental, pero no significa que todo esté permitido. Exactamente. Cuando una práctica pone en riesgo la vida, la salud o la dignidad de las personas, deja de ser un asunto privado y se transforma en un problema social y judicial. Y lamentablemente eso fue lo que ocurrió en este caso. El momento más terrible llega en noviembre del año 2002, cuando los miembros de la secta participaban en el sacrificio de un bebé recién nacido en Coyihuay. Según las investigaciones, Antares convenció a sus seguidores de que el bebé representaba una amenaza para el mundo y que debía eliminarlo para evitar una catástrofe. Estamos hablando de un recién nacido de apenas de 2 días de vida, hijo de un integrante de la secta. Es difícil comprender cómo un grupo completo llegó a aceptar algo tan extremo. Ahí se puede observar hasta dónde había llegado el control psicológico que ejercía Antares sobre sus seguidores. Después de la muerte del bebé, el caso comenzó a ser investigado por las autoridades chilenas. Sin embargo, cuando las sospechas aumentaron, Ramón Castillo escapó del país y se trasladó a Perú. Finalmente, cuando estaba siendo buscado por la policía, decidió quitarse la vida frente a la justicia.
Y a pesar de su muerte, las investigaciones continuaron y permitieron reconstruir gran parte de lo que ocurrió en la secta. El documental también incluye testimonios de ex integrantes que explican cómo fueron manipulados durante años. Escuchar esos relatos permite entender que muchas veces las víctimas no son conscientes de que están siendo controladas. Y por eso resulta tan importante hablar sobre estos temas y analizarlos críticamente. Quiero plantear una pregunta para reflexionar. ¿Hasta dónde debería llegar la libertad religiosa cuando las prácticas de un grupo ponen en peligro la vida de sus integrantes? Yo creo que el límite debe estar en el respeto a los derechos humanos. Nadie debería juzgar a la violencia o el daño a otras personas utilizando argumentos religiosos. Estoy de acuerdo, las creencias son respetables, pero no pueden ser por encima ni de la ley ni de la protección de las personas vulnerables. Además, este caso muestra la importancia de la educación y del pensamiento crítico. Porque cuestionar, informarse y escuchar distintas opiniones puede ayudar a prevenir situaciones de manipulación. También nos recuerda la importancia de tener vínculos con las familias, amigos y comunidades, ya que el aislamiento suele ser una señal de alerta. En definitiva, el caso de Antares la Luz no solo trata sobre una secta, sino también sobre los riesgos del fanatismo y la influencia que una persona puede ejercer sobre otras. Es una historia dolorosa, pero necesaria de conocer para comprender cómo ocurren estos fenómenos y cómo podemos prevenirlos. Esperamos que este análisis les haya permitido reflexionar sobre los peligros de la manipulación psicológica y la importancia de proteger a las personas más vulnerables. Déjenos en los comentarios qué opinan ustedes sobre este caso y dónde creen que debería estar el límite entre la libertad religiosa y la intervención del Estado. Muchas gracias por acompañarnos en este episodio. No olviden seguirnos para subir más contenido así. Y recuerden siempre cuestionar, investigar y pensar críticamente. Nos vemos en el próximo episodio. Chao. ¡Chao!